Plus Televisión presenta Tiempo de Análisis, el foro en el cual tratamos los temas con imparcialidad y objetividad. Tiempo de Análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a su programa Tiempo de Análisis. Hoy estaremos platicando con dos invitados muy especiales, el abogado Tomás Andrade de la Comisión de los Derechos Humanos y el licenciado Jimmy Sorto, líder del gremio magisterial. Bienvenidos a los dos. Gracias, licenciado, por estar aquí. Abogado, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros estar aquí en este prestigiado programa Tiempo de Análisis. Agradecemos esta oportunidad que se nos brinda para conversar sobre toda esta temática y pues si le servimos al pueblo en una pequeña orientación, pues bienvenido. Es la idea, tratar de aclarar varios puntos acá y por eso pues tenemos a dos que nos pueden ayudar. Vamos a tratar de hablar acerca de la plataforma por la defensa de la salud y educación, qué es lo que ha pasado, y así también que usted, abogado, nos pueda ampliar acerca de los derechos de estos dos que son tan importantes para toda la población, desde el más pequeño hasta el más grande en edad. Entonces, por supuesto, muchas gracias a Enid por esta invitación. Tal como lo ha dicho Jimmy, nosotros pues somos protagonistas de todos estos procesos de transformación, de lucha del pueblo hondureño, y eso nos permite tener algún panorama un poco más amplio del promedio y así orientar de manera objetiva al pueblo hondureño. Vamos a iniciar con usted, abogado. Sí. Los derechos en salud que tiene la población. Sí, todos los hondureños tenemos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud y el derecho a la educación están consagrados en la Constitución de la República y en convenciones internacionales, y es el Estado, a través de sus políticas públicas, que debe de mantener todos los derechos e incólumes a la población hondureña y a la más especial, que es la gente más pobre, el pueblo que vive en extrema pobreza, donde no existen hospitales, donde no hay medicinas y esto producto de la corrupción y la impunidad que ha generado no solamente en estos últimos dos gobiernos, sino ha sido histórica, ¿no? Entonces es un deber del Estado de Honduras garantizar esos derechos fundamentales. Ya la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales ya le han manifestado y han mandado las observaciones y recomendaciones al gobierno de Honduras, a la Secretaría de Seguridad, a todas las organizaciones de la sociedad civil, donde exigen el respeto al derecho fundamental de la salud y de la educación. De tal manera que surge este movimiento de la plataforma de lucha por la defensa, por la educación y la salud, precisamente porque el Estado está infringiendo, está violentando esos principios fundamentales al haber decretado aquellos famosos decretos PCM, ¿no? Sí. Y es ahí donde comienza esta crisis en estos sectores, de tal manera que se vuelve a convulsionar el país, se crea una nueva situación de crisis interna y que al final toca los intereses más importantes de la comunidad, que es precisamente la salud y la educación. Ahora vemos cómo se está replanteando una nueva política pública a través de mesas de diálogo alternativas que involucra a los sectores educativos y de la salud, a fin de presentar una propuesta que, según tengo entendido, la doctora Suyapa Figueroa ha manifestado que dentro de 2 o 3 semanas van a hacer público ese documento, donde han participado expertos, médicos, economistas, abogados y todos aquellos que tienen que ver con el tema tan importante, a fin de que se establezcan las normativas y los controles necesarios para evitar más corrupción y poder ampliar el sistema de salud pública a nivel nacional. Correcto. Licenciado, ¿qué ha sucedido con la plataforma? Ahorita el abogado mencionó, se formó una crisis en el país que no viene de ahorita. Usted lo dijo bien, esta crisis la venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Esto no es de gobierno nacionalista o liberal, esto es un conjunto de gobiernos que no han prestado atención, manteniendo un elevado
analfabetismo en nuestro país, una elevada crisis de salud en todos los sentidos, medicamentos, médicos, equipo, infraestructura en los hospitales también. Pero en sí la crisis se vino a agravar en este gobierno. Sale la Plataforma por la Defensa de la Salud y se forma una crisis más grande todavía, con lo que son saliendo a protestar la gente, paros, esto y lo otro, pero de repente hubo un alto y la crisis continúa. Hay una crisis interna que se está viviendo en los centros educativos, hay una crisis interna que se está viendo en los hospitales. Precisamente hoy me llegó la nota por parte del Partido Libre, ¿verdad? Que no tenemos nada que ver, estamos muy ajenos, pero llega en donde murió una joven muchacha, 32, 36 años, por ahí está la edad de la muchacha. 34 años. 34 años, sí. Ok, sí, entonces 36 días, así es la cosa creo, de 36 días creo que estuvo interna en el Seguro Social, porque no había el equipo para poderle sacar las piedras, y murió, colapsó y dejó una niña como de 7 añitos, se ve en su ataúd y todo, algo muy triste. ¿Cómo es posible que a estas alturas, en este siglo en el que estamos y con tanta inversión que se ha hecho por otros lados, no se tenga un equipo adecuado para poder tratar? No es la primera persona. Yo conozco varias personas que me dicen, mire, fui al seguro y me dicen, véngase hasta dentro de 6 meses a ver qué pasa, a ver qué pasa. El otro, mire que va a haber cupo en la sala de operaciones dentro de 3 años. La gente va a aguantar tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La crisis sigue, se sigue viviendo esa necesidad de crisis que atraviesan estos centros. ¿Y qué pasa con la defensa? Que hay un alto. O sea, si le hago la pregunta así, porque la gente me ha escrito vía correo electrónico, me ha preguntado vía WhatsApp, ¿qué pasó? Solamente fue así y de repente hay un alto. Bueno, efectivamente, comenzaremos a hablar de esa crisis, dónde se origina. Y se origina precisamente en las políticas neoliberales que implementan estos regímenes, en ciega obediencia al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Les interesa disciplinadamente cumplir toda esa serie de recetas que estos organismos le imponen a estos regímenes que son débiles, pues no realmente están electos por la mayoría del pueblo y son impuestos a través de los fraudes que nosotros ya conocemos, a través de la represión de los grupos represivos del Estado que ya tienen, particularmente las Fuerzas Armadas. En Honduras particularmente, vemos nosotros cómo año con año se incrementa el presupuesto para seguridad, sobre todo para estos grupos que son rémoras, que son grupos parásitos que no le producen a la nación. Me refiero a los militares y a estos grupos de seguridad, porque se invierten cantidades multimillonarias de esta famosa tasa de seguridad y que al pueblo no le rinden absolutamente un tan solo informe. En ese sentido, pues, vemos nosotros cómo en vez de subir el presupuesto a salud y a educación, lo que están intentando es la reducción del presupuesto para que realmente haya un crecimiento, un desarrollo en nuestra nación. Una sociedad, un país que quiera desarrollarse, le apuesta a la inversión en salud y en educación, pero nuestros regímenes definitivamente son al revés. Bueno, en ese caso nosotros nos organizamos como plataforma de lucha por la defensa de la salud y la educación, precisamente para exigirle al régimen que se acuerde de presupuestar suficiente dinero para suplir todas las necesidades que hay en materia de salud y en materia educativa. Pero los regímenes lo que han hecho es contestar con silencio, con represión, frente a todas las demandas que como pueblo organizado hemos hecho. En este momento hay una tregua que ya terminó casi, pues este jueves
ya estaremos nuevamente haciendo acciones contundentes a fin de continuar con la lucha que habíamos iniciado. Vemos nosotros que en el sector salud están habiendo médicos y enfermeras despedidos. En materia de educación hay un sinnúmero de compañeros que han sido objeto de audiencias de descargo producto de no presentarse a los centros educativos por precisamente andar en la lucha. Y ahorita son las audiencias de descargo, posteriormente vienen las sanciones y eso es lo que nosotros definitivamente estaremos exigiendo para que ya paren de una vez por todas estas represiones por parte del régimen. En fin, que la lucha continúa. Ahora, ¿a qué se debe esta tregua? La tregua precisamente se debió a estar en una serie de conversaciones con algunos sectores políticos y populares. Vamos a informar así, sin ambajes, que la plataforma de lucha por la defensa de la salud y la educación está dialogando con todos los sectores políticos de oposición, con el Partido Libre, con el Partido Liberal, con el Pino, con otras fuerzas políticas que quizá no estén reconocidas oficialmente y con otros sectores organizados, de forma de que vayamos caminando hacia la conformación de una fuerza que seamos capaces de llegar al cometido que es precisamente echar de una vez por todas a la dictadura, a quien está haciéndole un mal terrible a nuestra patria. Ahora, le voy a comentar algo. No sé si el abogado, en tanto que anda usted defendiendo, ¿verdad? Porque esa es su labor. El pueblo se desanima. Claro. El pueblo se desanima, baja la guardia. ¿Qué sucede con esto? Dicen, puchica, solamente nos volvieron a utilizar, igual como viene aquí cualquier otro político, cualquier otro diputado, y vamos a hacer esto, y ellos tal vez ya lograron, ya no hay más bulla, ya no hay más. Entonces, no hay un comunicado, no hay algo que los mantenga a ellos, porque la gente sigue ardida, la gente sigue molesta respecto a eso. Códigos, a esos PCM que están aprobados, van a entrar en vigencia. Y si la plataforma no está incentivando al pueblo y se mantiene solamente en pláticas con Libre, que con el otro partido PAC, que con el otro que está Salvemos a Honduras, de Salvador Narrala y tantos que están surgiendo, si antes teníamos 10, vamos a tener como 20 partidos. Entonces, ¿qué sucede en este momento para que el pueblo quite? Las preguntas que le hago es lo que yo recibo, ¿verdad? Entonces, es natural que definitivamente del pueblo haya una desesperanza, porque cuando nosotros llegamos a la cúspide, a un pico de lucha, el pueblo pues se mantiene a la expectativa y dice, pues ya estamos triunfando, vamos a alcanzar la victoria. Sin embargo, el enemigo también tiene sus estrategias. La oligarquía, el narcodictador, ahorita está defendiéndose como fiera herida a punto de muerte, y es natural que ellos tengan todas las reacciones, que tienen toda una batería mediática en contra del movimiento popular. Nosotros sentimos que mientras nosotros estamos luchando, hay otros sectores peleándose entre ellos y todos los sectores somos oposición. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si todos somos oposición, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no llegamos a encuentros, a situaciones comunes que nos permitan hacer una sola fuerza para luchar? Y eso es lo que nosotros estamos ahorita caminando. No importa cuánto tiempo nos estemos, pero ya ahorita ya se terminó el proceso de dialogar con los distintos sectores. Ahorita ya se hicieron algunas reuniones, vienen otras reuniones conjuntas, porque las
reuniones los diálogos han sido por separados. Hoy necesitamos que esos diálogos sean en conjunto, de forma tal de que nosotros percibamos que no es el interés individual o de grupo el que debemos hacer prevalecer, sino es el interés de la patria, el interés de resolver toda esta problemática. Y no la vamos a resolver con unos jalando por allá, otros jalando por acá. Yo creo que todos debemos hacer una sola fuerza en esa misma dirección, en esa misma ruta. Y la ruta ya sabemos, ya la tenemos diseñada cuál es. Pero ese es el problema, Nid, porque todo el mundo quiere ser protagonista, todo quiere ser los representantes y los posibles candidatos a la presidencia de la República. Entonces, ese juego que se mantienen ciertos líderes políticos, incluso que llegaron a querer de alguna manera intrometerse en las políticas de los representantes de la plataforma, ¿no? Después la plataforma dijo, no, esto no es una cuestión de carácter partidario. Incluso quisieran involucrar a la doctora Ciapa Figueroa como una posible candidata del Partido Libre. Ella dijo claramente, lo dijo, yo aquí estoy para defender los derechos del pueblo hondureño, a los derechos fundamentales de la salud y la educación. Yo aquí no ando buscando ningún protagonismo, yo no quiero ser candidata a presidenta de Honduras, yo lo único que deseo es que deroguen, que eliminen, que definamos nuevas políticas públicas para salud y educación, y aquí no tenemos nada que estar hablando con miembros de partidos políticos que quieran estar en las manifestaciones. Luego esto porque se contamina, ¿no? Se contamina el objetivo, y al final yo creo que esto de generar más división y que cada quien quiere sacar provecho de una situación como esta, también ha generado que esto haya bajado, ¿no? La tensión. Mientras tanto, el gobierno continúa generando cajas chinas, ¿verdad? Con tantas situaciones que se les ha presentado, de corrupción, impunidad, narcotráfico, incautación de bienes a familiares del señor Juan Orlando Hernández, y él mismo que está siendo ahora siendo objeto de señalamiento por parte de la Fiscalía del Distrito de Nueva York. Entonces, todo esto ha generado una campaña mediática por parte del gobierno de desinformar. Mire lo que ha sucedido con el dengue, algo tan importante, cómo se han dado tantas muertes. Mientras tanto, el presidente de la República anda con 21 pastores allá por Israel, gastándose el presupuesto nacional. Eso es terrible. Viajes a cada rato. Lo que yo quería dejar claro es lo siguiente, que las conversaciones se están al nivel no de acciones político-vernáculas, de cuestiones electoreras. No, es otro tipo de política, lucha social, lucha popular. Y nosotros creemos en este momento, como decía el compañero Tomás, este señor está siendo mencionado allá en el Distrito de Nueva York, en la Corte de Nueva York, y por el fiscal, que tiene una serie de documentos, una serie de pruebas que son contundentes. No esperemos que a este señor lo va a venir a sacar el imperio norteamericano o la Corte norteamericana. Tenemos que ser nosotros como pueblo, unidos todos, que tenemos que ir a luchar en los espacios que sea necesario, en la calle, en la fábrica, en nuestro centro de trabajo, todos, pero unidos en una sola fuerza, a fin de que este señor definitivamente renuncie de una vez por todas y permita que aquí se organice un gobierno de unidad, de reconciliación nacional, mientras se recompone, mientras se reconstruye un verdadero Estado, porque el que está ahorita es fallido, porque el que está ahorita realmente hunde cada día más a nuestro pueblo en la peor de las miserias. Don Jimmy, al regresar de la pausa nos va a ampliar cómo se está organizando ahorita la plataforma por la defensa de salud para retomar nuevamente estos dos puntos tan importantes que son para nosotros. No se vaya, ya volvemos. Ya regresamos con Tiempo de Análisis. Continuamos con Tiempo de Análisis.
Gracias por continuar en sintonía de su programa Tiempo de Análisis. Nuestros dos invitados, el abogado Tomás Andrade y el licenciado Jimmy Sorto. Estamos tocando temas acerca de la plataforma por la defensa de la salud y la educación, y el abogado Tomás, que nos está ampliando respecto a los derechos de estos dos, que son tan importantes. Licenciado, nos quedamos en un tema donde usted nos está ampliando cómo se está organizando la plataforma. Bueno, cómo lo estamos reorganizando, abriendo más, de forma tal de que todos aquellos sectores que todavía no han llegado a la plataforma tengan la oportunidad de venir a la plataforma de lucha por la defensa de la educación pública y la salud pública, y hoy por la defensa de nuestra patria, porque si no defendemos nuestra patria, definitivamente los otros dos derechos elementales, que son los únicos, los últimos dos bienes que le quedan a nuestro pueblo, van a ser privatizados si nosotros no hacemos nada. En ese sentido, pues, decíamos nosotros que hay acercamientos con distintas fuerzas y, bueno, con buenas noticias de que esos sectores están acercándose. Ojalá que en estas próximas acciones que estaremos realizando como plataforma, ya miremos el protagonismo de estos sectores a fin de que todos nos constituyamos en una sola fuerza para llegar a la victoria, a lo que nosotros deseamos. Nosotros, si continuamos en este estado de cosas, si continuamos en estas medidas neoliberales o en este neoliberalismo que implementa este régimen, porque este régimen definitivamente solo gobierna para una casta, para un grupo pequeño, privilegiado, sobre todo para los grandes capitales transnacionales. Y si nosotros vemos que estas acciones continúan de venta, de entrega de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos hídricos, de nuestros recursos mineros, vemos nosotros como, por ejemplo, ahorita en el sector de la Tigra, ese sector montañoso está siendo entregado, está siendo depredado por grupos privilegiados de este país. Y vemos nosotros entonces con beneplácito que el pueblo está tomando conciencia de que hay la necesidad urgente de defender ese patrimonio de la humanidad, ese patrimonio de la naturaleza nuestra, como es ese paraje de la Tigra que le da oxígeno, que le da agua a un buen porcentaje de los capitalinos y a nivel nacional. Y así nosotros tenemos el deber también de proteger, por ejemplo, acá el Merendón en San Pedro Sula, que también está siendo depredado, que está siendo dilapidado, sobre todo por esos sectores poderosos que hacen alianzas oscuras, alianzas ilegales con los sectores que a ellos los representan allá, porque los que representan ahí como gobernantes solo son mandaderos. Entonces hay la necesidad de que nosotros como pueblo podamos realmente organizarnos unidos, si no, definitivamente que este país llamado Honduras se va al precipicio y nosotros vamos a llorar como niños lo que no podemos defender hoy como adultos. Tiene toda la razón, nos estamos acabando nuestro país. ¿Y por qué decimos nos estamos? Porque si como pueblo nosotros no hacemos nada, somos también colaboradores de cómplices. Ellos. Exactamente, somos cómplices. Abogado, los derechos que tienen los niños esta semana, pues el día martes se celebró el Día del Niño. Los derechos que tienen los niños, sabemos que tienen derecho a la educación en salud, pero así adentrando, que ese ya es su tema. Sí, derecho a la salud, a la educación de calidad también, ¿no? Hay uno de los pensadores del siglo XXI, que todavía lo tenemos vivo, Chomsky. Él dice que el sistema neoliberal ahora, la técnica que utiliza es que reduce el presupuesto de las Secretarías de Salud y Educación para luego hacer mediocre este sistema que no funcione y posteriormente privatizarlo. Y es lo que estamos viendo en muchos de los países, y Honduras no es la excepción, de políticas que son totalmente
se encasillan en este modelo, ¿no?, neoliberal. Esto lamentablemente lesiona los derechos fundamentales de los niños y niñas de la población entera, provocando crisis a nivel nacional, y esto es lamentable porque hay muertes, tenemos una educación en este momento para mí totalmente de baja calidad, de bajo nivel. Por eso es que se está trabajando en una propuesta con nuevas políticas, con una nueva normativa, a fin de que podamos reencontrar el objetivo fundamental de todo Estado, que es que su población tenga una salud y una educación de calidad. Lamentablemente, como ya lo ha dicho Jimmy, no hay esa apertura por parte del gobierno, y se espera que a futuro se puedan establecer algunos mecanismos que permitan que Honduras realmente pueda caminar por el camino, por la senda adecuada, y que todo este tipo de situaciones que están dando, que no es de ahora, sino que ha sido histórica, pueda redimirse de alguna manera con la participación de todos los sectores, ¿no? Yo creo que, como bien usted lo dijo, es una responsabilidad no solamente de los políticos, sino también del pueblo, de que tome conciencia realmente cuando vayan a votar por quién van a votar. No podemos seguir votando por delincuentes. Es terrible cómo está la justicia actualmente en el país, ¿no? Mientras la mayor parte de los imputados de Pandora y de otros juicios, lo que ha sucedido con Astrofarma ha sido terrible. Mire, es una decepción del pueblo, pero también que a veces yo me pregunto qué ha pasado, porque un pueblo con orgullo, con carácter, después de esa sentencia, debió de haber salido masivamente a las calles, ¿no? Y no hubo ningún tipo de reacción. Nos siguen humillando, a mí me da vergüenza cómo un magistrado, un juez puede inclinar la balanza de la justicia. No es posible que en Honduras estén siendo mandados a la tolva los que defienden los territorios y el agua de Guapinol, que ahora están en la tolva, por si acaso alguien no lo sabía, y los diputados Elvin Santos y un sinnúmero de delincuentes que están ahí en el Congreso continúan legislando. Y una familia que históricamente ha hecho negocios con el Estado y que al final, por circunstancias que motivaron al Consejo Nacional Anticorrupción de llevar este caso y presentarlo ante la Fiscalía, aunque ni un tan solo día estuvo detenida ninguna miembro de su familia, ¿no? Y ahí están en libertad y han sido absueltos. Ahora el Estado debe devolver 80 millones de lempiras, que por 20 millones por cabeza que ellos habían depositado a la cuenta del Estado para haber estado en libertad durante todo el tiempo que duró el juicio. Ahora hay que devolverle ese dinero, y esa señora es posible hasta demandar al Estado por los salarios que he dejado de percibir como diputado en el Congreso Nacional. Es decepcionante y lamentable que el pueblo hondureño todavía no tome esa conciencia, ¿no? Porque no son los políticos los que nos van a cambiar este país, somos cada uno de nosotros. Y tenemos el derecho, la Constitución de la República ya nos ordena, nos faculta a que todo aquel funcionario que no cumple su función a favor de la comunidad, a favor del pueblo, debe de ser separado de su cargo porque no nos está sirviendo. Máximo cuando han estado violentando la ley, la Constitución y asesinando a nuestro pueblo en las calles, ¿no? Porque eso es algo importante. Cómo se han metido a las escuelas los militares y los policías reprimiendo en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. Yo permanentemente como representante de derechos humanos recibo llamadas de profesores, de directores de centros educativos,
porque la policía y la Policía Nacional y la Policía Militar han entrado a tirar bombas lacrimógenas y a golpear a estudiantes dentro de las instituciones. No digamos lo que ha pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Donde han habido estudiantes, hombres y mujeres desmayados por el uso indebido de tanto gas. Este gobierno está comprando más armas, navíos, aviones, tanques, que construyendo escuelas, comprando medicinas. Está reduciendo el presupuesto. ¿Cómo actúa ahí esta Comisión de los Derechos Humanos, viendo que están siendo violentados los derechos de estos jóvenes dentro de las instituciones? Ya la Organización de las Naciones Unidas, UNICEF, la UNESCO y todas estas organizaciones ya han presentado sus críticas y sus observaciones al gobierno de Honduras. Pero vivimos en una dictadura, estamos en una dictadura donde a la única autoridad que se somete el actual gobierno, el actual régimen, es a los Estados Unidos. Porque ese es el compromiso que tiene, ¿no? Bueno, usted dígame qué es lo que tengo que hacer para mantenerme en el poder y que no me lleven a mí también. Y ese es el gran problema. El hombre ya no tiene credibilidad. Ya no hay credibilidad, ya no hay gobernabilidad. El país es un caos. Hay una repartición del poder incluso entre los mismos partidos políticos de la oposición. Mire lo que ha sucedido ahora con los cargos que precisamente el día el próximo miércoles, tengo entendido, se va a elegir esta Junta Electoral del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y el Consejo Electoral, repartiéndose los cargos cuando lo que necesitamos aquí es generar seguridad, trabajo para la población, transparencia, justicia, pero es lo que menos está haciendo. Hace poco se dio esa misión a Israel por negocios y todo este asunto de la embajada, ¿no? Israel es un país con gran potencial en temas hídricos, de agricultura. Es ahí, en esos rubros, donde tenemos que tener relaciones con Israel, no para andar construyendo pozos o tolvas, o para andar comprándole navíos o armas. No, explotemos ese país por lo bueno que tiene, no por lo malo. Estamos entonces haciendo negocios con los países, pero por su armamento bélico, no por la ciencia o la tecnología que ese país nos pueda dar para poder crecer y mejorar las condiciones de pobreza y de miseria que tenemos actualmente en el país. Otra cosa, son contratos multimillonarios que de forma unilateral se toman por parte del Ejecutivo para comprar aviones, tanques, helicópteros, y el Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional Anticorrupción ni siquiera tienen acceso a esa información porque es top secret. Nadie puede saber cuánto costó un armamento, cuántas bombas lacrimógenas se ha comprado en estos últimos 6 años para matar al pueblo hondureño, para reprimirlo, para torturarlo, para desaparecerlo, sin que hasta el momento haya un tan solo militar acusado por haber matado a un hondureño cuando en su derecho a la protesta pública fue muerto, ¿no? Entonces hay una impunidad terrible. Las Fuerzas Armadas ahora son las mayores violadoras de los derechos humanos. No digamos la Policía Nacional, ya no les importa ni siquiera golpear a niños, a mujeres embarazadas dentro de instituciones, en hospitales se han ido a meter estos bárbaros, ¿no? O que hay niños donde están las protestas y llegan ahí a lanzar. Es increíble, ya no hay respeto. Yo hablaba curiosamente con unos amigos del equipo de derechos humanos a nivel nacional, porque nosotros también hemos sido objeto de amenazas y también se nos ha golpeado, se nos ha violentado nuestra integridad física. Muchos defensores de derechos humanos, por querer defender
a un grupo de manifestantes, después se crea un estigma de parte de este policía o de parte de este militar, y al final uno también es enemigo para ellos y muy peligroso. Y quiero decirlo públicamente, en el marco de las protestas de la Plataforma de la Salud y Educación en el sector de Villanueva, Dos Caminos, llego en ese momento, estoy tratando de mediar con la policía y con los militares porque hay unas tomas de carreteras. En ese momento hablo con el coordinador de la policía y le digo, mire, ya hablé con los otros muchachos, dicen que si ustedes se retiran, ellos se van para su casa. Cuando yo estoy hablando con ellos, en ese momento comienza el juego cruzado. Yo me quedo allí en medio recibiendo las lacrimógenas y las piedras. Me refugio en una casa y no es que me querían ir a sacar los militares y dándole órdenes a los demás para que me detuvieran, y uno me lanzó una piedra en el pecho. Luego hablé con el comisionado nacional, Wilfredo Castellanos. Luego él se comunicó con el comisionado enamorado, creo, de la Policía Nacional de la Costa Norte, y dijo que era increíble lo que habían hecho, pero al final tampoco obtuve ningún tipo de apoyo de parte del comisionado de la policía, y tuve que salir por mis propios medios a la 1 de la mañana, cuando ya se había disipado todo, ¿no? Es decir, ya el irrespeto es total. Aquí no porque usted sea periodista que va a andar en la calle y la van a respetar los militares y los policías, ¿no? O porque alguien es un niño, o es una niña, o es una mujer o es un atropello anciano, en general lo es que hay. totalmente periodistas, cómo los han golpeado. Sí. No hay respeto ya sí. para nadie. ¿Y el Ministerio Público qué hace? ¿Dónde quedan esas investigaciones? A mí me causó un poco de risa aquel periodista que no recuerdo el nombre, que lo golpearon aquí en una toma que hubo ahí por la universidad. Era camarógrafo. Sí. Y luego el siguiente día aparece en un restaurante hablando con los comisionados de la policía de la Costa Norte, ¿no? Como queriéndolo convencer, ¡hey, no hagas nada!, ¿no? Disculparnos a los otros que yo no estaba ahí por eso. Entonces, no es el hecho de que yo, como no estaba ahí presente, no tengo responsabilidad. Yo le voy a decir al representante de la Policía Nacional, al secretario de Seguridad, usted es responsable de lo que hacen sus subordinados. Usted tiene el deber de decirle que es delito y es una violación meterse a las escuelas, a los colegios, a los centros de salud, golpear a los niños, lanzar lacrimógenas cuando hay un manual de uso debido de la fuerza que ha sido suscrito por el Estado de Honduras, que es de las Naciones Unidas. Un policía debe saber cuándo usar la fuerza bruta, cuándo hablar, cuándo accionar de determinada manera, pero un policía, un militar no puede venir a golpear a alguien solo porque se le dio la gana. Yo he estado presente cuando miembros de la policía militar cuando han habido protestas, han agarrado a los niños que andan en las bicicletas, los han golpeado y les han tirado las bicicletas y las motos lo mismo. Han quemado mototaxis, hacen desastres en este país y genera eso más violencia, más odio en la población hondureña que sale a las calles. Claro, hay un propósito en esto, ¿no? El propósito es generar miedo y temor en la población. Infundir. En la medida de que yo a usted la reprimo, la golpeo, usted se va a mantener en una situación de miedo, de zozobra. Y lo único que va a desear es no generar ningún tipo de disgusto en mí, porque si no va a tener consecuencias serias. Y esa es la política que ahora tiene el Estado de Honduras, es reprimir, porque al final sabe que no van a tener ningún tipo de consecuencias, porque el Ministerio Público es cómplice de un Estado terrorista, dictatorial como el que actualmente tiene Honduras. Aquí nos salimos un poquito pero muy interesante todo. Hay algo que quiero mencionar antes de irnos a la pausa, y es que para los militares y los policías su eslogan es servir y proteger al pueblo, al soberano de Honduras.
Y contrario censo, nada de eso es lo que está pasando en este momento. Ya vamos a volver, no se vayan. Ya regresamos con Tiempo de Análisis. Continuamos con Tiempo de Análisis. Gracias por continuar en sintonía y continuamos platicando con nuestros invitados especiales. Pues nos extendimos un poco en el tema con nuestro bloque anterior. El abogado Tomás nos estaba ampliando respecto a los derechos que tienen los menores, celebrando pues este martes que pasó el Día del Niño. Para ello él nos mencionaba educación de calidad, salud de calidad, un sistema de salud de calidad que tanto los pequeños como los grandes son a los que tienen derecho y carecemos de todo eso. Para ello, pues el licenciado Jimmy Sorto nos va a ampliar las carencias y qué es lo que está pidiendo la plataforma ahorita que retomaron nuevamente todo este jueves. Bueno, mire, salud de calidad de nuestros niños, educación de calidad de nuestros niños, pasa por otros elementos, pasa por los elementos de vestimenta, alimentación que nutra, que le permita a su cerebro desarrollarse y asimilar los conocimientos que en la escuela, en el centro educativo, se les brinda. Pero nuestros niños no tienen nutrición, no tienen una alimentación adecuada, no tienen vestimenta. Mire, le voy a hacer ni una tan pausa ahí, siquiera licenciado. tienen seguridad en su hogar. Hay algo que se inició acá en el gobierno que dice un desayuno. ¿Cómo se llama ese programa? Es un programa de alimentación donde Mentiroso, dice porque nunca se ha llevado a cabo. A eso voy. ¿Por qué le dije vamos a hacer una pausa? Fíjese de que paseando en un pueblo ahí acá de nuestro país, resulta que viene y me dice la señora, mire, es que me tengo que ir rápido, que no sé qué, me paré, me encanta andar comiendo, que tortilla con cuajada cuando son huevitos de América, ¿a quién no, verdad? Pues entonces la señora la miró, ¿y qué le pasa ahora? Mire, me tengo que ir rápido, porque nos toca irle a hacer el desayuno a los niños, toda esta semana nos toca a nosotros. ¿Qué desayuno? Es el mentado programa Mundial de Alimentos. Mundial de Alimentos, que se supone que ellos nos tenían que haber proveído a nosotros de leche, de esto, pero entre los padres andamos juntando las fichitas, andamos juntando esto, el otro, para ver qué les podemos llevar a todos los niños y darles de comer ese día. Y lo que ellos traen es frijoles, arroz, manseca. Y eso son todo lo que ellos Pero traen. ella me dijo de que ellos no recibieron nada. Entonces uno queda de llevar tamalitos, el otro queda de llevar leche hervida porque tiene no sé cuántas vacas, y el otro queda de llevar algo más para acompañarles. Pero es entre ellos, ellos se bolsean, como decimos comúnmente, para llevarle a esos niños a una escuela pública. Entonces, ¿dónde queda ese programa de alimentación? En una falacia, en una mentira. Por eso decíamos nosotros que nuestros niños de los sectores suburbanos, de los sectores marginales, llegan a dormirse al aula. Claro, van sin desayunar, muchos se desmayan, y ese tipo de problemas son con los cuales nosotros, como maestros, tenemos día a día, jugar con ellos día a día. Entonces no puede haber una educación de calidad en ese ambiente. Por lo tanto, nosotros, como plataforma de salud, de defensa de salud y educación, estamos exigiendo que haya un verdadero presupuesto para mantenimiento de nuestras instituciones educativas, para una verdadera merienda escolar, que haya verdaderamente una merienda escolar integral, porque nuestros niños llegan enfermos, deben de recibir también un historial, un servicio médico, servicios de salud, que nos permita conocer cuál es el historial nutricional del niño. Bueno, estamos soñando, ¿va? Pero realmente eso es lo que debería de suceder. Pienso que podría ser uno de los objetivos también de la plataforma. Correcto, eso es lo que nosotros planteamos, y eso es lo que debería de suceder para que haya verdadera educación de calidad en nuestro país. De lo contrario, esto cada día se hunde. ¿Por qué? Porque a estos regímenes obedientes del Fondo Monetario Internacional solo les interesa
invertir en compra de barcos. ¿Para qué ocupamos esos barcos? Lo que el abogado nos estaba ampliando, armamento militar, Aviones, entre ¿para otras, qué sí. ocupamos aviones? Para custodiar los embarques de polvo blanco hacia los Estados Unidos, posiblemente, como ha venido sucediendo. Y algo importante, Jimmy, es que ahora mismo se está aprobando, o ya se está el anteproyecto del nuevo presupuesto nacional de la República. Correcto, cierto. en este mes de Para 2020. Y septiembre. es ahí donde se puede entonces Para generar nosotros un septiembre debate evitarlo. en este momento por parte de la plataforma a fin de revisar y que los diputados también tengan acceso y sean críticos de ese presupuesto nacional, porque ese es el otro problema que tenemos, diputados que no conocen lo que van a aprobar. No saben lo que van a aprobar. No saben lo que van a aprobar, conocen entonces yo creo que es importante ver cómo se ha concebido este anteproyecto de presupuesto nacional a fin de garantizar que el próximo año tengamos los recursos adecuados para asumir todas las responsabilidades que con las propuestas ahora de salud y educación se puedan implementar nuevas políticas al nivel nacional. Desde ya estamos exigiendo nosotros realmente que se nos presente ese anteproyectos de presupuesto, de ley de presupuesto. Todavía no lo conocemos, nadie lo conoce en lo absoluto, y esa es nuestra primera lucha, conocer por lo menos el anteproyecto Es que para se debe ver nosotros presentar qué es lo que abiertamente. vamos a proponer. Debería serlo. ¿Verdad? Y Es que un el colegio presupuesto de del economistas, Tendría que ser público. Exactamente. los colegios magisteriales, la sociedad civil debería tener participación en esa forma como se define, Cada día se reduce el cómo se va presupuesto gastando. en educación. Hace 10 años, en el sistema educativo éramos 66,000 docentes. Hoy somos 59,000. ¿Qué significa eso? Que hace 10 años no aprueban una estructura presupuestaria para contratar un docente. Eso significa que no les interesa la educación. Por eso nosotros elevamos nuestro grito al cielo exigiendo que estos gobiernos dictatoriales se preocupen por verdaderamente invertir en educación. Sin embargo, yo De lo quiero decir contrario, nos algo vamos a ir ahí, hundiendo. algo de lo que tú dices, Jimmy. Yo creo que no solamente ha sido culpa de los gobiernos, sino también del sector magisterial, que con su complicidad, también con la complicidad de los dirigentes magisteriales, participaron en el descalabro financiero del IMPREMA y de la misma educación pública, ¿no? Porque esto no es solamente decir el gobierno es el único responsable. Hay dirigentes magisteriales que están siendo en este momento investigados por actos de corrupción. Y al final, un funcionario del gobierno de Juan Orlando Hernández dijo de que habían investigaciones por lavado de activos incluso ahí, ¿no? Y al final salieron con las famosas mesas de diálogo. Sí. Estas personas que han sido dirigentes magisteriales y que también han estado involucrados en actos de corrupción, de compras de edificios, de acciones ligadas a sus mismos colegios magisteriales donde no hemos sido transparentes. Y yo creo que es importante decir Disculpa que te también, interrumpa, Tomás. permítame, de que las dictaduras no solamente son en el gobierno de la República, también hay dictaduras en los sindicatos, en los colegios magisteriales, En todas partes se ha dado, sí. en los mismos patronatos. Es decir, si vamos a hablar aquí de transparencia, de honestidad, de lucha contra la corrupción y la impunidad, también debemos de ser ejemplo de ello. Porque yo no puedo estar diciendo, aquel es el responsable cuando yo estoy desde mi sindicato, desde mi patronato, desde mi organización civil, siendo un dictador o un corrupto. Y eso es un gran problema, de tener la altura moral para que yo pueda decirle al otro, usted es un delincuente, usted es una persona que ha cometido delitos y debe de ir preso. Es la Y ese es el gran diferencia problema. entre honestidad e integridad, que son muy distintas. Así es. Y nosotros decíamos, miren, el gobierno no le interesa la transparencia en el manejo de los fondos de las organizaciones magisteriales, es falso. Lo que le interesa es, a través de ciertas informaciones que tienen, extorsionar precisamente
a esa dirigencia magisterial que ha estado navegando en corruptela. Por eso no decimos nosotros que la culpa es definitivamente el magisterio, no, de ninguna manera. Sí. Más bien estos están utilizando estas informaciones para involucrarlos a ellos en negociaciones oficiales, porque nosotros como base magisterial no le hemos dado el visto bueno a ninguno de los 4 que ha estado negociando con el régimen, que ha estado sentado en el régimen, con las mesas técnicas famosas, y que de técnico no tiene nada. Pues hasta esta altura no nos han informado de qué logros han alcanzado en esas mesas técnicas de diálogo. Más bien lo que han estado haciendo es que están siendo utilizados por el régimen para bajar el nivel de lucha de la plataforma por la defensa de la salud y la educación. Entonces hay que tener una claridad en estos análisis, porque nosotros, la base magisterial, divorciada de la dirigencia magisterial, hemos estado en la lucha constante con la plataforma, pero 4 dirigentes magisteriales están siendo utilizados por el gobierno. ¿Para qué? Para minimizar el nivel de lucha nuestra, para mediatizar el nivel de lucha nuestra y lograr que esto se disperse, que esto se divide. Hasta el momento no lo han logrado, no lo van a lograr. Nosotros como plataforma de lucha por la defensa de la salud y la educación continuaremos haciendo la lucha junto al pueblo, junto a los padres de familia, junto a los estudiantes, que son los sectores valiosísimos para alcanzar una victoria. Usted no se imagina realmente la fuerza que tiene el sector estudiantil, el sector de los padres de familia conscientes y organizados para involucrarse en este tipo de luchas, porque realmente no solamente es el magisterio el que va a alcanzar la victoria, somos juntos todos, los estudiantes, los padres de familia, los sectores conscientes, patrióticos y organizados, los que unidos vamos a alcanzar la victoria. En este momento reiniciamos la lucha y realmente no la abandonaremos hasta que alcancemos la victoria. Fíjese que respecto a lo que usted está mencionando ahorita, recibí un mensaje que lo voy a leer ya días, y que el abogado también hizo mención, un pueblo orgulloso. Y fíjese bien en el mensaje que me mandaron ellos, y dice acá, o él, Honduras es un pueblo sometido al yugo. Honduras, desde que vinieron los españoles, está acostumbrado al yugo y por eso no se levanta. Es correcto. Entonces, usted hizo una mención, desviándonos otra vez un poquito, sobre el caso Astrofarma, en donde dicen, el pueblo se tuvo que haber levantado al haber escuchado, sí, claro, esa sentencia que dieron. Y más bien lo que hacen es sacar los famosos memes que dicen, sí, con 3 pastillas del laboratorio de Lena, hacemos una baleada, es una baleada, entonces me tomo 3 pastillas. Más bien hicieron gracia en vez de haber hecho lo que usted mencionó. ¿Por qué? Porque Honduras es un pueblo que está acostumbrado a ser sometido desde la venida de los españoles, nos guste o no nos guste, somos así. Ahora, lo que usted menciona respecto a los jóvenes estudiantes y a los padres de estos, sí son una parte fuerte de lucha. Y podríamos decir que tal vez son los únicos que se unen a querer hacer algo. ¿Por qué? Porque los padres están viendo las falencias que tienen ellos ahora. Sí. Nosotros podemos decir... Y los mismos estudiantes son protagonistas de las grandes falencias, de las grandes situaciones que se ven involucrados en el sistema educativo. El sistema educativo no estaría en pie si no es por la contribución de padres de familia y de los mismos estudiantes. Hay un libro que habla acerca de esto, de esta actitud del hondureño. Es del antropólogo Nelson Barahona, un antropólogo hondureño. Escribió un libro que se llama Evolución Histórica de la Identidad Nacional. Es un libro interesantísimo,
Él trabaja mucho con el equipo de reflexión y comunicación de la Compañía de Jesús, con el ERIC y Radio Progreso. Fíjese que él plantea en ese libro que precisamente por ese sometimiento y esa historia del hondureño de ser siempre sometido por el criollo, primero el español, después el criollo, y esa educación que Francisco Morazán trató de hacerla más laica, ¿no? Donde el hondureño no estuviera pensando que voy a ser bueno porque Dios me está viendo, o si soy malo me voy a ir al infierno. No, tiene que actuar de forma correcta y honesta porque esa es la forma adecuada de que debemos de tener una vida como seres humanos, ¿no? Lamentablemente, Honduras es un país donde el nivel de escolaridad es bajísimo. Y eso es lo que más nos está afectando. El analfabetismo que cruza nuestro país, claro. Ya vamos a volver, no se vaya. Ya regresamos con Tiempo de Análisis. Continuamos con Tiempo de Análisis. Gracias por continuar en sintonía. Estamos en la recta final de su programa Tiempo de Análisis y nos quedamos platicando del analfabetismo que tenemos en nuestro país y político, eso es lo que tiene hundido, letrado, sometido sí. Y todo a nuestro pueblo. Usted estaba mencionando hace poco un autor de un libro. Sí, uno de los hondureños que yo más admiro por su capacidad y las investigaciones sobre la psiquis del hondureño, cómo piensa el hondureño, ¿no? el promedio. Lamentablemente, esta investigación lo que ha arrojado es que hemos sido sometidos tantos años, tanto por políticos, entre nosotros mismos. Sometidos y acomodados. Valga que lo... sometidos, acomodados, porque nosotros somos de la siguiente forma. ¿Pasó algo? Pero a mí no me afecta, sigo trabajando. Que no sé qué, bueno, ni modo, tengo que trabajar un poco más para generar y seguir pagando más impuestos. Normalmente. Y esa es la importancia de reorientar esta educación. Normalmente porque la gente. Hay que enseñarle a los niños a pensar por sí mismos, a crearles criterio. Por ejemplo, el otro día estaba yo leyendo las asignaturas que se les debe enseñar a los niños. Por ejemplo, cómo hablar frente al público. Eso debe ser la educación que un niño porque debe recibir. Formando ahí. Cómo vender, incluso. Cómo vender se le debe enseñar a un niño. Cómo convencer a otro para cómo disuadir a los demás. No manipular a los demás, sino cómo convencer, porque uno tiene la idea clara de que esa es la verdad. ¿Lo comparte? Bueno, el currículum nacional básico deja mucho que desear en nuestro país. Hay cosas y no digamos en educación sexual, que no contribuyen hay que hacer también nada. Muchas cosas. Pero hablando del criterio de cómo actúa el hondureño, nosotros dijimos, hay personas que dicen, no hombre, si yo no vivo por los políticos, no hombre, si yo no trabajo, no como, ¿verdad? Entonces esa actitud indiferente, esa actitud de dejar pasar, es la que precisamente nos tiene en esta situación y es histórica. Los mejores soldados de Francisco Morazán no los tenía en Honduras. Eran salvadoreños y eran nicaragüenses. Uno que otro cierto. Soldado hondureño era el que realmente le servía, pero la gran base de soldados que tenía Francisco Morazán eran de El Salvador, eran de Nicaragua. Por eso en El Salvador él pide que sea enterrado allá en El Salvador, en ver la actitud leal, patriótica, rebelde, revolucionaria, del salvadoreño. A mencionárselo iba, siendo uno de los generales importantes de esa época, que tuvo que optar por soldados de un país y de otro, y que decidió, por la gran decepción que le causó su mismo pueblo, decidió ser enterrado en otro país. Eso nos dice entonces cómo somos los hondureños históricamente, y lo estamos diciendo aquí para que cambiemos. Para que realmente nuestra actitud sea otra, no sea indiferente. Usted que nos está viendo, usted que nos está mirando allá en su casa, realmente nuestra actitud debe ser otra.
debemos de cambiar esa indiferencia, debemos de cambiar eso que no me interesa, que no me importa, pues a mí no me afecta. No, todo nos afecta acá. Nosotros tenemos la culpa de tener estos que nos mal gobiernan realmente, porque nosotros, ya sea que no lo hayamos elegido, pero tampoco fuimos a participar. Entonces, esa gran indiferencia, ¿verdad? Ya hay varios dichos ahí que dicen, no le tengo miedo a la represión del Estado o a la intimidación del Estado, le tengo miedo al silencio de todo ese montón de oprimidos que tengo alrededor, porque al final son cómplices de el que oprime. Sí, como estamos hablando de los países centroamericanos, se me venía a la mente Costa Rica. Costa Rica, una de las cosas que ha hecho es que ha mejorado enormemente su nivel educativo. Es el país centroamericano con mejor nivel académico de escolaridad en Centroamérica. Y con mejor nivel de vida también. Y nivel de vida y muchas cosas más. Y es interesante saber que Costa Rica no tiene fuerzas armadas. Es cierto. Y mire qué cosas, ¿no? No tiene fuerzas armadas, tiene el mejor modelo educativo, tiene un consejo electoral que es electo por la ciudadanía, realmente directamente, donde los niños participan en los procesos electorales. Es decir, cómo la democracia ha ganado en Costa Rica, la sana democracia, las sanas prácticas y políticas públicas. Ya han tenido presidentes presos. En Honduras hasta el momento no hay ni un tan solo presidente que haya sido acusado. Solo callada, pero porque Estados Unidos lo hizo, y habiendo un buen respaldo también, no solamente de él, sino entonces, que de la anteriores democracia, de todos los partidos. Lo que nos demanda que nosotros es tenemos que fundamental. La democracia es fundamental en el desarrollo de los pueblos. La lucha contra la corrupción, contra la impunidad, las sanas políticas públicas son los que nos van a conducir a un país mejor. De no asumir en este momento unas actitudes honestas, transparentes por parte de las autoridades y del mismo pueblo hondureño, que asuma su responsabilidad, su conciencia de clase, de que cuando vayan a elegir a sus candidatos, independientemente a qué partido político pertenezcan, que no voten porque aquel es rojo, el otro es azul, el otro es negro. No, que analizar a la... Que empiecen a votar porque realmente este amigo o esta amiga que pertenece a este otro partido, pero yo lo conozco y sé que es una buena persona, que tiene una buena historia de vida, porque esa es la otra cosa. Hay un montón de gente que se la anda lanzando a precandidatos sin ninguna historia, ni ningún servicio a la patria. Yo creo que eso lo debemos de ganar. Porque quiere resolver su problema personal y no el problema colectivo. Ese es el gran problema, porque mire, yo conozco personas en este país que mis respetos para ellas, yo las admiro, pero no asumen posiciones políticas porque dicen, ¿cómo me voy a estar ahí a la par de ese delincuente que participó en el saqueo del Seguro Social, por ejemplo? Y pertenece, los terminan ensuciando si ya está a entonces, al final, a ellos dicen, no, mejor trato de ayudar desde mi empresa, desde mi sindicato, desde mi patronato, desde mi escuela, desde mi institución de derechos humanos, para poder mejorar y crear las condiciones para un mejor país. Y ese es uno de los grandes problemas. Hay algo que usted mencionó respecto a Costa Rica. Sí. Y es que Costa Rica eliminó sus fuerzas armadas, fuerzas aéreas, todo lo que lo comprende lo eliminó. Y ahora todo eso va para educación y salud. Los países más desarrollados, si usted se fija, no tienen esas grandes flotas ni esas grandes inversiones en ejército. Entonces, nosotros en vez de estar comprando, en lugar de estar comprando esa grande flota, gastando esos millones, más de 300 millones, no sé cuánto llevamos ahorita gastado, hay escuelas que se están cayendo los techos. Y lo más terrible que es para reprimir a nuestro propio pueblo. Es decir, toda esa gran cantidad de recursos que se están gastando militares es para matar, asesinar al pueblo hondureño. Es terrible, es terrible. Una sociedad, para poderse desarrollar, tiene que invertir para la paz, para el desarrollo. No hay necesidad de tener ejércitos, de tener cuerpos grandes, represivos de una sociedad, si hay una sociedad educada, si hay una sociedad orientada. Por ejemplo, en Honduras,
Los problemas de criminalidad, de violencia, son cotidianos y son protagonistas los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque no tienen alternativas, porque no tienen oportunidades, porque no recibieron una educación que los permita desenvolverse en esta sociedad. Entonces viene el Estado y reprime a esa juventud y decide que esa juventud es su enemigo. Y viene entonces el terrorismo de Estado, que es lo que hay en este momento. Hablando de democracia, un pueblo tiene que estar listo para la democracia. Si ese pueblo no está listo para la democracia, puede haber la democracia más linda del mundo, pero si el pueblo no está programado, si el pueblo no está listo, si el pueblo no está educado para esa democracia, es difícil. Por eso la necesidad de reconstruir nuestra patria, nuestra Honduras, de construirla juntos, todos, si verdaderamente queremos caminar por los senderos de la paz, del desarrollo, del entendimiento, que es por los caminos que nosotros necesitamos urgentemente transitar. No por esta violencia, no por este deshumanismo, no por esta realmente falta de solidaridad entre nosotros. Imagínense que en nuestra Honduras no hay respeto por la dignidad humana, no hay respeto por la vida, y mucho peor que haya respeto para los otros seres vivos como los animales y nuestros recursos naturales. Por eso esta Honduras se está destruyendo y se está hundiendo, porque somos nosotros los que estamos contribuyendo a ello. Tenemos que luchar, tenemos que organizarnos para realmente construir una nueva patria. Hay algo importante que usted mencionó ahorita, y es que si hubiese oportunidad para que los jóvenes tuvieran acceso a una educación digna, dada por el gobierno, que es para lo que la mayoría de las empresas, usted, yo, todos los que estemos aquí presentes, pagamos impuestos, no tener necesidad de ir a otro lado para mejorar o respaldar esos estudios, no hubiese la delincuencia que existe hoy. Porque al no tener oportunidades de estudio, mire, hay un muchachito que yo me encuentro en las mañanas y que ahí platico con él y le doy su desayuno cuando lo encuentro. Y le digo, ¿qué andas haciendo acá? Y la escuela, es que mi abuela este mes no pudo pagar los 200 lempiras. ¿Cuáles 200 lempiras? Es que fíjese que la directora pasa un listado que hay que dar 200 lempiras por alumno, y el que no puede entrar ese mes, hasta el otro mes, y yo ando recogiendo dinero. Y es privatización de la educación. Entonces, y estando en una escuela pública. Entonces, ¿a qué están orillando a esa criatura? Está creciendo con un odio por 200 lempiras que no lo debería de pedir esa directora. La institución está en Choloma. Entonces, con un odio porque dice, puchica, tienen que buscar zapatos, tienen que buscar el uniforme, tienen que buscar los útiles, tienen que buscar esos 200 lempiras, tienen que buscar la merienda. Que el niño, ella anda rebuscando los 200 lempiras y yo me vengo para poder ir a comprar un churrito tan siquiera y andar en mi estómago en el día de la escuela, o sea, cuando le toca ir a la escuela. Y precisamente esa es la población de Honduras que más está sufriendo en este momento, porque ser joven en este momento en Honduras es ser ya señalado y ser una posible víctima de las maras y pandillas. Mire, esas niñas, esos niños que crecen en esos barrios y colonias de Honduras, donde es la pandilla y la mara quien controla ese barrio, esa colonia, donde hay escuelas, donde hay colegios, y ellos se ven sometidos a esas estructuras criminales que en algunos casos son apadrinados por la misma policía, incluso, que les proporcionan seguridad a cambio de una cantidad de dinero y que ellos tengan poder trabajar en la venta del narcomenudeo sin ningún problema. ¿A qué se debe? A lo que venimos platicando. A la falta de oportunidad de un acceso. ¿Qué juventud entonces la que estamos produciendo en el país, la que se está generando en el país? ¿Y cómo van a ser estos jóvenes dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué adultos vamos a tener en Honduras? Desafortunadamente no sabemos para dónde va el país. Les voy a resumir algo bien corto, ya el tiempo se nos ha acabado para que nos dejen su mensaje.
Fíjense bien en el tiempo de la tela en la Lima, tanto que la gente protestaba, hablaba de la tela, se formaron el sindicato hasta que la tela se terminó yendo. Pero algo hay que dejar bien claro, la Lima creció y prosperó gracias a la tela. Hubieron escuelas que no las construyó el gobierno, fueron construidas por la misma tela. ¿Qué hizo la tela? Los mejores maestros los tenía la tela. La tela daba los zapatos, la tela daba los uniformes, daba los útiles escolares y los libros que iban a utilizar esos niños. Así también daba la alimentación. El padre que iba a trabajar esa finca, la madre que estaba en esa empacadora se despreocupaba por completo porque sabía que ahí había un buen respaldo. Y esos jóvenes que estuvieron en la escuela Esteban Guardiola, que fue hecha por la tela, y otras más de colegios o escuelas hechas por la tela dentro de los campos, hoy son grandes eminencias, hoy son empresarios, son graduados universitarios. Cuando hoy usted conozca de alguna institución pública algo, pero tuvieron un buen respaldo, independientemente de lo que se diga. Esas escuelas fueron trasladadas al sistema y hoy las están entregó deterioradas, hoy están botadas, hoy están casi cayéndose. Entonces, producto de la falta de presupuesto, de la falta de inversión de parte del Estado. Me da pesar porque soy limeña. Sí. Esto definitivamente se hunde. Por eso nosotros debemos unirnos, pueblo, padres de familia, estudiantes, pueblo en general, para luchar realmente porque los regímenes, el gobierno, conciban que es prioritario, que es urgente invertir en salud y en educación, y ello solo puede ser con presupuesto suficiente para que haya medicina, para contratación de médicos, para construcción de hospitales, para construcción de escuelas, contratación de maestros y compra de implementos, y no para asuntos de guerra. Excelente mensaje. El suyo, abogado. Bueno, yo amo la Lima. Conozco muchos de los campos bananeros y de toda su historia, y sé que han salido grandes hombres y mujeres de esos campos que ahora son un orgullo para Honduras, ¿no? Igualmente creo que Honduras debe de cambiar, menos armas, más educación. No podemos seguir invirtiendo los recursos que tanto nos cuestan a los hondureños para que estos vayan destinados a la muerte, a la guerra, a la destrucción, a atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reingeniería del país, hay que velar de que ese nuevo presupuesto general de la República sea adecuado a las necesidades más inminentes que tiene el pueblo hondureño, que en este momento son salud y educación. No podemos seguir construyendo más cárceles para meter presos a esos supuestos mareros o pandilleros, cuando los que están generando esa situación de inseguridad y de miseria en el país continúan legislando y continúan manteniéndose como secretarios de Estado, como policías, como militares, mientras ellos mismos generan. Es decir, no construyamos escuelas, colegios, hagamos buenas políticas públicas para evitar tener esta inseguridad y esta violencia y violación de derechos humanos que en este momento es crítica en el país. Es un gusto tenerlos acá con nosotros, licenciado. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya saben, necesitamos una mejor actitud, una mejor comunicación como seres humanos, no ser indiferentes. También apoyar a lo que es salud, educación, todo lo que venga a mejorar, porque recordemos que nosotros estamos ya de salida y los que vienen son nuestros pequeños niños, así que tenemos que obrar, trabajar por ellos. Los espero mañana en punto de las 6 de la mañana en nuestra emisión matutina, y recuerde, Tiempo de Análisis siempre los domingos en punto de las 7:30 de la noche. Gracias por su atención. Plus Televisión presentó Tiempo de Análisis. Llámenos, dialogue y participe. Para nosotros, su punto de vista es muy importante. Tiempo de Análisis.